Gracias a todos y todas las compas que nos acompañan presencial y en línea. Entonces, vamos a empezar con la ponencia de nuestra compañera Norma Mogrovejo. Gracias, pues agradezco mucho al comité organizador del segundo encuentro taller de Descolonialidad del Poder. Me da mucho gusto volver a estar con ustedes. Y pues un tema que a lo mejor en los ámbitos de la decolonialidad es poco común, pero en los ámbitos feministas sí es bastante común, ¿no? El análisis del amor como un régimen político que organiza lo social, ¿no? Y pues como un ámbito de muchos, digamos, el amor organiza jerárquicamente lo social. Entonces, bueno, empiezo, ¿no? Mariluz Esteban afirma que el amor es una categoría política, cultural, de género, de clase y etnia, cuya función es perpetuar un orden social absolutamente jerarquizado entre hombres y mujeres, ricos y pobres, blancos y negros, heterosexuales y homosexuales. Define al amor como una matriz de dominación de la modernidad occidental, a la que denomina pensamiento amoroso, que actúa como una configuración simbólica e influye directamente en la producción de símbolos, representaciones, normas y leyes, y orienta la conformación de las identidades sociales y genéricas, los procesos de socialización y las acciones individuales, sociales e institucionales. Bueno, pues estos conceptos que tenemos del amor nos vienen efectivamente de la antigüedad, ¿no? Para Platón, los mitos tuvieron una función pedagógica para alcanzar la verdad, que era a la vez belleza y bien. Entonces estos conceptos como verdad, belleza y bien, ¿no? nos han heredado en relación al amor. En el banquete explica, Eros es un personaje que para subsanar la carencia requiere la unión con otra persona para su completud. El mito del andrógino explica la atracción entre los sexos. Los seres humanos conformaban unidades circulares, perfectas, completas, desearon ser como dioses y se enfilaron al Olimpo. Zeus castiga este atrevimiento partiéndolos en dos, y desde entonces cada mitad busca su otra parte. La referencia al mito de la media naranja, que somos incompletos hasta que no encontremos esa media naranja. Eros, o la atracción erótica, designa seres carentes. La influencia occidental del amor es la carencia, la necesidad de otro para la completud, y que el amor depende ante todo de la belleza física. Para el cristianismo, el amor solo era posible para Dios en obediencia y para el prójimo necesitado. La sexualidad era solo permitida para la reproducción. Cuando el cristianismo se hizo obligatorio, desde la época carolingia, el amor solo era posible como sacramento a través del matrimonio monógamo. Los conversos, que no pudieron renunciar a la infidelidad, lo hicieron desde las costumbres paganas y se refugiaron en ellas, sublimando el amor como sentimiento inalcanzable. Es así como el amor-pasión toma forma terrestre con el culto de Eros. Este renovado fervor por un Dios que la Iglesia ha condenado revistió formas esotéricas y se disfrazó en las herejías secretas. El amor-pasión apareció en Occidente a mediados del siglo XII como repercusión del matrimonio obligatorio del cristianismo, oculto tras el paganismo, conocido como amor cortesano. La poesía de los trovadores exaltan el amor desgraciado, el amor insatisfecho a perpetuidad, el poeta que repite eternamente su queja y una dama que siempre dice no. Exalta el amor fuera del matrimonio, ya que este es de alianzas económicas, mientras que el amor Eros supremo es la unión luminosa, más allá de todo amor posible en la vida, aunque supone la castidad bajo la posibilidad de elegir al sujeto amado. Desde entonces el amor ha sido un dispositivo fundamental para que el Estado-nación organice jerárquicamente lo social a través del romanticismo, la heterosexualidad, la monogamia y la construcción colonial del deseo erótico y el deseo de ser madre, articulados desde la familia, la educación y la cultura, orientados a perpetuarse como instituciones político-económicas en nuestras vidas. El amor es divinamente romántico.
Antes del siglo XVI, amor y matrimonio eran diferentes, ¿no? El matrimonio era básicamente alianzas económicas, ¿no? Hasta el siglo XVIII convivían el matrimonio de conveniencia y el amor romántico. Pero a partir del siglo XIX surge el concepto de amor romántico ligado a la sexualidad, matrimonio monogámico y heterosexual, que han sobrevivido hasta nuestros días. Nuestra cultura amorosa occidental es hija del romanticismo del siglo XIX. Los hombres eran ciudadanos de derecho y las mujeres objeto de deseo. La mujer idealizada inspiraba a los enamorados a buscar el conocimiento, la belleza, la felicidad eterna. Pero no se enamoraban de campesinas o proletarias, sino de princesas imposibles de alcanzar. El amor romántico está basado en la pasión y el tormento que elevan espiritualmente. El masoquismo romántico, dice Coral Herrera. Quien bien te quiere, te hará sufrir. Cuando ese amor falla, se traduce en violencia contra las mujeres. A partir de la Segunda Guerra Mundial, el romanticismo como modelo amoroso se consolida gracias al mercado de la prensa del corazón, la literatura rosa y las fotonovelas que difunden las virtudes de la fidelidad, la virginidad, la imagen de la mujer cenicienta que espera realizarse tras la llegada de un hombre extraordinario que la desposaría. Recordarán ustedes Corín Tellado, Susi y todas estas novelas rosas, ¿no? Con la globalización de los medios de comunicación de masas, el romanticismo se extendió por todo el planeta gracias a la industria cinematográfica de Hollywood y sus happy end, representados simbólicamente a través de la boda, el día más importante en la vida de una mujer, ¿no? Entonces, todas las novelas y las películas centran el final, ¿no? Final feliz en la boda. El romanticismo es una especie de religión individualista para los anhelos de alcanzar la felicidad eterna. A pesar de que muchas mujeres tienen independencia económica, vida social intensa y éxito profesional, todavía se sienten incompletas sin un hombre al lado. A menudo, una mujer solo alcanza prestigio a través del matrimonio. Por eso se nos educa en la cultura patriarcal para que seamos sumisas, dependientes y susceptibles de ser amadas y deseadas por un hombre. El Estado penaliza económicamente a las personas solteras. En muchos países, casarse conlleva ventajas fiscales. La soltería causa impuestos. La precarización del empleo ha incentivado la vida en pareja para ahorrar gastos. Todo el sistema, en general, está hecho para la felicidad de las parejas unidas, para siempre, bajo la bendición de Hacienda, de la Iglesia y el Estado, dice Coral Herrera. Mantener el modelo del amor romántico tiene ventajas económicas. El poder político y económico idealiza el matrimonio y la familia porque lo necesita como unidad de consumo y crédito. Muchas empresas se benefician del amor romántico. La Iglesia Católica por las ceremonias religiosas, agencias de búsquedas de pareja, el comercio hotelero, bares, restaurantes, tiendas de regalos para enamorados, empresas que organizan despedidas de solteros, agencias de viajes de luna de miel, floristerías, empresas de celebraciones nupciales, etc. El amor se demuestra con regalos. Si no, no te aman. El amor es naturalmente heterosexual. El amor no solo privilegia una forma de deseo frente a otras posibles, sino una forma de entender las relaciones entre lo masculino y lo femenino absolutamente dicotómica y complementarista. En ese sentido, es un orden fundamental y obligatoriamente heterosexual. Un régimen emocional que a través de la repetición de actos y discursos produce mujeres y hombres como opuestos, complementarios, jerarquizados. Sentimentaliza a las mujeres que son vistas como incompletas, particulares, dependientes, mientras que los hombres son percibidos como completos, universales e independientes. Así, el amor es una trampa para las mujeres, un engaño. La heterosexualidad es definida como un sistema o régimen político más que como una orientación sexual. Entendemos por régimen heterosexual el conjunto de discursos, instituciones, mecanismos, prácticas que organizan la vida social sobre la pretendida idea de la diferencia sexual como algo natural o dado sobre lo que se funda toda sociedad o comunidad. La ideología de la diferencia sexual instala la idea de la existencia de dos sexos que tiene efectos no solo en el nivel simbólico y la significación del mundo, sino efectos materiales, económicos y políticos en la vida de quienes así son definidos por la relación heterosexual como varones y mujeres.
Para Wittig, la categoría de sexo produce materialidad en tanto define una relación jerárquica y los sujetos de esta relación, ¿no? Y la materialidad está, pues, básicamente en el trabajo gratuito de las mujeres en el ámbito doméstico, del cual se beneficia el sistema capitalista y los hombres, ¿no? Entonces, pues la heterosexualidad produce una materialidad muy concreta. La heterosexualidad ha sido construida por los hombres históricamente y culturalmente como la única forma de existencia para promover las necesidades masculinas. Así como la fundación del capitalismo occidental dependió del tráfico de esclavos, el sistema de dominación patriarcal se sostiene por la sujeción de las mujeres a través de la heterosexualidad obligada. Así como los patriarcas alababan la pareja hombre-mujer como algo natural, para mantener a las mujeres y a los hombres heterosexuales y obedientes, de la misma manera que los europeos tuvieron que alabar la superioridad caucásica para justificar la esclavitud de los africanos, ¿no? Entonces, el tema de la biología y la naturaleza es el dispositivo para implementar relaciones jerárquicas y de poder, ¿no? Al igual que el racismo, la homo-lesbofobia parte de un tipo de paradigma que define a quienes tienen prácticas sexuales o relaciones sociales distintas a las heterosexuales como otros y otras, a través de lógicas de poder y dominación que generan también violencias. Otros de los dispositivos del amor romántico, pues es la monogamia, ¿no? En este caso el pensamiento monógamo. El régimen patriarcal surge con la propiedad privada de la tierra y de las personas. Coincide con la aparición de la esclavitud y la imposición de la monogamia para garantizar la descendencia y la herencia a hijos como parte de la propiedad. Los pueblos patriarcales y dominadores establecieron sociedades jerarquizadas donde la propiedad privada y la autoridad establecida era lo fundamental y se ejercía sobre personas convertidas en esclavas y sobre las mujeres. Esta necesidad de control, de autoridad, ha sido el pilar de la familia en los últimos miles de años, para lo cual se han construido reglas y normas sociales para el encierro de las mujeres en el hogar y su castigo ante cualquier peligro de rebeldía e infidelidad. La monogamia es una construcción social de control y apropiación del trabajo y cuerpos de las mujeres como parte de la propiedad del patriarca y los Estado-nación. Fidelidad proviene del latín fidelitas, cualidad relativa a la lealtad o la fe, traducida en obediencia. Pues recordaremos los pactos feudo-vasálicos, ¿no? Donde el vasallo rendía fidelidad y obediencia al señor feudal, y el señor feudal le rendía fidelidad y protección, ¿no? Pero como era una relación totalmente jerárquica, pues el señor feudal le daba protección o fidelidad cuando él quisiera, pero el vasallo estaba obligado a hacerlo. Este rito se traslada al matrimonio, ¿no? Y la mujer le promete fidelidad y obediencia, y el hombre promete fidelidad y protección, ¿no? Entonces, este rito se ha mantenido hasta el Concilio II, y algunas religiones todavía lo mantienen, ¿no? Entonces, de aquí viene este concepto de fidelidad, pues que en realidad significa obediencia. Entonces, pues la recomendación es que no sean fieles. La cultura monógama es un sistema de poder que genera opresión social basada en un ideal de exclusividad sexual entre dos personas para toda la vida. No es un modelo de relaciones afectivos sexuales, en tanto hegemónico es obligatorio, aunque aparece como libre decisión individual. Por ello, hace falta conceptualizarla políticamente y sacarla de la trampa del sistema de poder como asunto privado. Su función es construir proyectos económicos estables y de por vida para reproducir y crear hijos legítimos a quienes transmitir el estatus social y la propiedad privada, a fin de reproducir el orden y jerarquía de la economía, de lo político y lo social. La incertidumbre y la preocupación sobre un futuro incierto en términos económicos propio del sistema capitalista neoliberal, cuyas alternativas están privatizadas, individualizadas o bajo la tutela del Estado,
tienen su correlato en la pareja monogámica, como única protección posible frente a la sociedad global, basado en valores patriarcales, burgueses y occidentales. Así, la pareja monogámica, hetero u homo, se vuelve una necesidad material, un ideal, una norma, una imposición. Para Brigitte Vasallo, la monogamia no es una práctica, sino un marco referencial. Opera en la esfera privada y en la construcción grupal. Rige los amores y las fronteras. La construcción de la alteridad se basa en el miedo, el terror a la pérdida y el reflejo defensivo de la exclusión, un modo que sirve tanto para la organización social por medio de parejas como para los nacionalismos que prohíben el ingreso de migrantes. Advierte que las relaciones exclusivas no nos protegen de la soledad, ni la desvinculación, ni el miedo a la pérdida o apegos, pues imponen un régimen jerárquico sobre todas las demás posibilidades de relación que quedan minorizadas. El miedo a la pérdida no se resuelve cerrando las fronteras para evitar la llegada de esa alteridad amenazante, porque las fronteras jamás se sostienen por mucho tiempo. El miedo a la pérdida se resuelve desactivando la idea de alteridad como amenaza, refiriéndose también a los estados-nación. Los celos son la estrategia de control. El brazo armado de la monogamia, como la xenofobia, son las marcas de los territorios expropiados. Por eso, romper la monogamia es principalmente dinamitar la idea misma de fronteras y naciones. Las fronteras no nos protegen, crean el peligro. La construcción colonial de los deseos. Los ideales de belleza corporal están cuidadosamente producidos por las necesidades del capitalismo y la colonialidad. Raza, clase y género definen las estéticas de los cuerpos dignos de ser deseados y amados, lo que Foucault denominó disciplinamiento del cuerpo o el biopoder, en referencia al derecho de vida y muerte que el soberano o el Estado detentaba sobre sus súbditos. Voy a pasarme porque tengo poco tiempo. La construcción del deseo erótico. En el imaginario, las mujeres indígenas y mestizas son asociadas con el servicio. Las negras son vistas como hipersexuales, reiterando las representaciones que definió la colonización y la colonialidad contemporánea y el racismo. Los cuerpos indios, gordos, discapacitados, son percibidos como imperfectos o anormales, carentes de eroticidad. Las posiciones de raza, clase, sexo, género y opción sexual inciden sobre nuestros cuerpos y gustos y definen la forma de desear, amar y relacionarnos. La estética, los gustos, los deseos, las modas y las elecciones responden pues a intereses políticos y económicos de los Estados-nación desde donde se modelan disciplinariamente, dejando claro las diferencias, exclusiones y colonización de los deseos. Otro de los elementos del amor romántico es la construcción del deseo de ser madre. La maternidad ha sido construida socialmente como una función biológica de las mujeres dentro del matrimonio que las convierte en responsables del futuro de la humanidad. Por la obligatoriedad de la reproducción, de ellas depende la salud, enfermedad, la felicidad de sus hijos y de la sociedad. La maternidad impuesta a las mujeres como instinto y destino define el sentido de sus vidas, refuerza el modelo de familia tradicional o reconfigurada, la división sexual del trabajo y la apropiación del trabajo gratuito de las mujeres. Indispensable para la producción capitalista, la función biológica de las mujeres es sublimada sin dejar lugar a una libre elección. El deseo de las mujeres es tener descendencia ha sido naturalizado bajo la ideología del instinto como un deseo innato. El mito que niega a las mujeres la posibilidad de un futuro fuera de la función materna. Es una construcción social con una materialidad directa al capitalismo, ¿no? Producir mano de obra para el capital. El poliamor, ahora veré algunas alternativas que se han planteado al amor romántico. El poliamor planteó rupturas epistémicas al cuestionar la dominación colonial del modelo amoroso como una decisión ética que reconoce la libertad de cada persona y la posibilidad de establecer más de una relación erótico-afectiva amorosa, simultánea, de manera honesta, equitativa
y comprometida en la formación de consensos con todos y todos los involucrados para caminos de vida en común. Sin embargo, en la práctica, sus acuerdos de asociación como polifidelidad, relaciones primarias y secundarias, relaciones conexas ponderadas, monopoliamorosas o monopolifidelidad, etcétera, han generado relaciones jerárquicas, normativas, con ejercicio de poder y valores conservadores como apegos, fidelidad en términos de obediencia, estabilidad y permanencia. Algunos grupos han solicitado a sus Estado-nación la legalización de matrimonios poliamorosos, lo que pone al Estado y la familia como instituciones tutelares de las personas, emociones, afectos, sexualidad, derecho de asociación y ejercicio de la libertad. Otra de las grandes críticas que se hace al poliamor es que el concepto de amor sigue siendo central en la vida de los individuos y determina las asociaciones de tal manera que mantiene en muchos sentidos los valores hegemónicos del amor romántico. Otro de los conceptos, ¿no?, es el contraamor. Es un concepto político que se contrapone al amor romántico, que ha marcado las relaciones afectivas con el sello de la exclusividad y el control. Para deconstruir el amor romántico, se puede o no tener alguna relación amorosa de compromiso. La deconstrucción tiene múltiples entradas. El contraamor replantea los términos de las asociaciones emocionales, descentrando los conceptos de pareja y amor, así como el supuesto que amor es igual a pareja y que ello es el centro de la vida de las personas, e invita a aventurarse a construir relaciones horizontales, igualitarias y libertarias. Implica reconfigurar al sujeto autónomo, cuya felicidad y bienestar afectivo no dependen del amor de un otro u otra. Replantea el lugar del amor y de los afectos. El ejercicio de la libertad supone asumir el amor como un laboratorio de experimentación, cuyos acuerdos y pactos pueden modificarse y transformarse permanentemente, de tal manera que los conceptos de verdad, estabilidad y certeza están en cuestión. No existe un amor verdadero y otros falsos. La búsqueda de estabilidad y certeza nos han entrampado en relaciones de dependencia, condena y frustración, por lo que el ejercicio de la libertad deberá buscar nuevos marcos de referencia por medio de la experimentación, teniendo en cuenta que toda normatividad se puede replantear. El laboratorio cuestiona la validez de las recetas, pero requiere de una ética del cuidado en los ámbitos de la salud sexual y emocional y la comunicación. Aunque los acuerdos pueden modificarse según las necesidades, lejos del control, deben apostar al crecimiento mutuo. Si promueven el control, filtra la presencia del Estado, que normativiza y privatiza. Debemos ser conscientes que los apegos, producto de la emocionalidad y la sexualidad, provienen de los únicos modelos de relación heterosexuales, monogámicos, raciales, clasistas y misóginos que el Estado difunde para organizar lo social y lo político. Por lo tanto, hay que politizar los conflictos, sacarlos del ámbito de lo íntimo y lo personal. Si bien el cuerpo de las mujeres ha sido uno de los primeros territorios que el Estado ha intentado privatizar para acrecentar la economía capitalista, la soberanía de nuestro cuerpo es un desafío a la lógica de la acumulación y, en consecuencia, una apuesta a la reapropiación de los bienes comunales. Federici nos recuerda que el cuerpo debe ser nuestro, ni del Estado ni del mercado. Existe un interés internacional para impedir que las mujeres puedan decidir. El cuerpo de las mujeres es la gran barrera que el capital no ha sido capaz de superar. La privatización del cuerpo y la sexualidad de las mujeres ha permitido su control individualizado. En un momento histórico donde la economía global se ha propuesto eliminar la importancia de los bienes comunes, no únicamente sobre la propiedad de la tierra, también de experiencias solidarias que refuerzan lazos colectivos para imponer lógicas privatizadoras de la organización social y la economía política, la comunalidad aparece una y otra vez como un reclamo y utopía en la crítica a las diversas formas de propiedad privada. Como impugnación a la dimensión individualista occidental, es un desafío recuperar las prácticas colectivas o comunalistas de nuestros pueblos originarios como marcos de referencia
para desprivatizar el cuerpo y la sexualidad. La construcción del deseo colectivo pone de manifiesto la reconfiguración de una praxis comunitaria. Gracias. Si bien esta presentación se denomina Los feminismos descoloniales y su importancia en el conocimiento social, me gustaría bajarlo concretamente a la disciplina de Relaciones Internacionales, en el entendido de que esto es un encuentro-taller y más bien encontrar en nuestras líneas de investigación, en nuestros intereses particulares, pues poder generar sinergias, ¿no? Encuentros de las líneas que ustedes también tienen, ¿no? Y hacer más allá un conocimiento, pues ahora sí, en el entendido de colectivo. Entonces, pues es lo que hemos estado trabajando desde la perspectiva, desde la disciplina de Relaciones Internacionales, pero que no está exento también de las ciencias sociales en general. Entonces, me gustaría iniciar señalando cómo surge y cuándo surge la disciplina de Relaciones Internacionales. Y tenemos, primeramente, que estamos a punto de cumplir 100 años. La primera cátedra surge en 1919, en Londres y en Estados Unidos. Bueno, en Londres y en Nueva York, concretamente, Reino Unido y Estados Unidos. Y es una demanda fundamentalmente en un contexto después de la Primera Guerra Mundial como un sentido de pacificación. Entonces, lo que vemos aquí es que Relaciones Internacionales nace vinculada a este paradigma guerra y paz, o paz y guerra, desde un contexto fundamentalmente europeo, norteamericano, es decir, en estricto sentido eurocéntrico, reflejado tanto en la conformación temática de las agendas de investigación, como en la universalización de sus categorías analíticas, por ejemplo, en la centralidad y universalización del Estado-Nación, y bajo una idea hegemónica del poder en la sociedad internacional que, de acuerdo a una percepción sexogenérica, correspondería exclusivamente al sexo masculino, por tanto nace también androcéntrica. Entonces tenemos así una disciplina que decíamos no está desvinculada del resto de las ciencias sociales, de carácter eurocéntrica, estatocéntrica y androcéntrica. ¿Cómo podemos rastrear este eurocentrismo y el estatocentrismo? Relaciones Internacionales corre una suerte de reproducción del pensamiento emanado de la tradición occidental, los paradigmas y teorías emanadas desde concepciones eurocéntricas de lo internacional, y a partir de explicaciones objetivas y universales, donde se considera a Occidente como el ideal normativo institucional. También, Relaciones Internacionales no se limita solo a examinar la dinámica entre los actores políticos europeos, sino que se nutre de una tradición epistémica exclusivamente occidental. En este sentido, la disciplina encuentra sus raíces intelectuales en la polis de la Grecia antigua, de ahí se pasa al Renacimiento y a la Ilustración. Cada uno de estos periodos va a reflejar un hito en la historia europea, pero no deberían ser analizados como hitos en la historia mundial. Incluso a nivel narrativo, todos los demás acontecimientos, historias y filosofías ni siquiera dejan su huella en el discurso, no existen. Los demás pueblos desaparecen, y bajo esta narrativa predominante va a estar siempre centrada en los acontecimientos del contexto occidental. Los demás pueblos suelen ser personajes periféricos, sin voz propia, sin narrativa propia, y cuya presencia es utilizada para demostrar los grandes logros de los protagonistas exclusivamente. En este sentido, el término relaciones internacionales es una contradicción en sí. Es una contradicción porque da a entender que las diferentes naciones han mantenido estrechas relaciones que pueden y deben ser estudiadas. Esta observación no es del todo válida, debido a que la metodología y el objeto de estudio se limita al mundo occidental. Para empezar, se debe señalar que la configuración política, es decir, el Estado-Nación, surgió en un contexto exclusivamente europeo. En las demás regiones del mundo existían otras configuraciones sociales y en muchos casos se encontraban bajo el yugo de los poderes hegemónicos. Y no se puede dar una relación, digamos, internacional, de par en par, entre una nación europea y su colonia.
El primer actor no está interesado en relacionarse de igual a igual con el segundo, sino en imponer y consolidar su dominio, su poder. Mientras que la colonia carece de las características inherentes a una nación. Por lo tanto, relaciones internacionales deben ser precisadas y son las relaciones entonces entre los poderes hegemónicos, excluyentes y exclusivos, sin tomar en cuenta los intereses o el bienestar de los demás pueblos. Y la realidad es que todavía no existen relaciones simétricas entre el norte y el sur, sino que aún impera una dinámica de dominio que ha definido la historia reciente de nuestro sur. Esta visión de dominio, opresión e imaginación no solo ha dejado su huella en la evolución de la disciplina en torno a las relaciones internacionales, también se refleja en el discurso contemporáneo. Basta ver, por ejemplo, hoy la conflictividad y el intervencionismo para darnos cuenta de ello. Las relaciones internacionales por lo general se enfocan en analizar entonces quiénes detentan el poder. Como consecuencia, suelen limitarse a analizar las relaciones entre las potencias mundiales, centrándose en Estados Unidos y Europa, quienes siguen definiendo el orden internacional, el orden más bien interestatal. Es decir, desde la perspectiva académica, los actores periféricos que ya habíamos señalado siguen siendo una especie de fantasmas, cuya presencia no incide sobre el discurso de la geopolítica moderna. Sin embargo, digamos que en un esfuerzo de incidencia de estos fantasmas, ¿no?, es que en la década de los 80 del siglo pasado, cuando se empieza a generar un nuevo orden mundial a partir de la crisis del bloque soviético, surge, digamos, lo que se menciona en la disciplina como los enfoques más radicales o posiblemente alternativos, y se les denomina reflectivismo radical, los cuales van a acentuar considerablemente los aspectos de denuncia de ese orden establecido, el análisis de las posibilidades de transformación social y los vínculos existentes entre el conocimiento teórico y el poder, al punto de insertar en sus análisis una perspectiva feminista, toda vez que preponderaba la idea, casi de sentido común, de que la política internacional no era ni para mujeres ni para niños. Y yo agregaría que tampoco para indígenas, para afrodescendientes, para migrantes, para cualquier otro grupo que represente la subalternidad. Entonces, a pesar de formar parte de los enfoques más críticos de relaciones internacionales, esa perspectiva feminista en el hecho solo se ha limitado a denunciar el carácter insensible de los análisis convencionales de la política internacional hacia las dimensiones de género. Sensibilidad que va a verse materializada nada más con las cuotas de género. Y a cuestionar, digamos, también conceptos teóricos convencionales que son claves en la disciplina, pero que están marcados por formas, como ya decíamos, estatocéntricas y androcéntricas, como el poder por estar jerarquizado y por hacer este juego, ¿no?, de la colonialidad del poder, la seguridad por estar ubicada solo en el ámbito militar, y la guerra por la utilización de las mujeres en la prostitución para la satisfacción de los soldados, o las violaciones como botín de guerra. En estricto sentido, este feminismo predominante en el análisis de esta disciplina solo está enfocado en lograr la igualdad entre hombres y mujeres, y no cuestiona ni al sistema capitalista ni a la democracia liberal, de ahí que se ha denominado un feminismo liberal o burgués. Es más, reproduce los mismos preceptos trasnochados que decíamos e insuficientes del estatocentrismo, luchas de derechos civiles, inserción a las instituciones ya existentes, del sistema capitalista, patriarcal, racista y al ámbito público, como ya lo señalaba Norma. Y también del eurocentrismo, reproducción de perspectivas desde el episteme dominante, desde la academia y la ciencia dominante. Y se va a superponer a otras visiones, concepciones de mujeres que irrumpen en el escenario global a partir de sus experiencias y luchas locales globales, con sus formas, por ejemplo, de autogobierno, autonomías, colectividades, reapropiación y defensa de territorios, recreación y reafirmación de identidades, alimentación de subsistencia y procesos reeducativos, por mencionar algunos nada más, pero que se dan en los 5 continentes. Pero que ellas no son reconocidas dentro del mainstream nacionales, vamos a decir un mainstream, ¿no?, también, ni de los organismos internacionales por ser parte de la subalternidad, es decir, por vivir desde los márgenes.
Entonces, en este sentido, resulta pues apremiante crear perspectivas epistémicas y existenciales subalternas, que diríamos alternativas, pensadas y vividas desde abajo, en un reconocimiento a la diversidad planetaria y a la alteridad, tratando de establecer vínculos interculturales, pero no sin antes pasar por un proceso de descolonialidad que asuma abiertamente una geopolítica y una corpopolítica descoloniales del conocimiento y de la propia vida como puntos de partida hacia una crítica radical. Es decir, empezar a romper las estructuras del sistema de organización mundial, moderno-colonial, capitalista, eurocéntrico y patriarcal, que ha permeado las ciencias sociales a partir de la descolonialidad, ¿no? Toda vez que, a decir de Mignolo, y me gustaría citarlo textual, la descolonialidad es, entonces, la energía que no se deja manejar por la lógica de la colonialidad, ni se cree los cuentos de hadas de la retórica de la modernidad. Si la descolonialidad tiene una variada gama de manifestaciones, el pensamiento descolonial es entonces el pensamiento que se desprende y se abre, encubierto por la racionalidad moderna, montado y encerrado en las categorías del griego y del latín y de las 6 lenguas imperiales europeas modernas. El pensamiento y la práctica descoloniales, mentalismo antimoderno, son una respuesta transmoderna desde lo subalterno a la modernidad eurocéntrica, ¿no? Y con eso cierro la cita de Walter Mignolo. En este sentido, nosotros podríamos entonces afirmar que actualmente el centro de las luchas y de la transformación no solo se encuentra en la superación de las relaciones moderno-capitalistas, sino también en las de raza y género. Es decir, la lucha y la construcción de alternativas sistémicas mundiales son multidimensionales y multidireccionales, no solo anticapitalistas. Y para despatriarcalizarnos y ser anticapitalistas, pues hay que también pasar por un proceso de descolonización. De tal manera, la emancipación del pensamiento-acción y la posibilidad de construir otro mundo posible necesariamente pasa, como decíamos, por la descolonialidad, pero en interconexión con la complejidad, con la interculturalidad y con el sexo-género. En otras palabras, hablar de alternativas sistémicas y humanas no es hablar solo del respeto, la tolerancia, el reconocimiento de la diversidad, sino también enfatizar y emprender un proyecto social político dirigido a la construcción de sociedades, relaciones y condiciones de vida nuevas y distintas, no únicamente a las condiciones económicas, sino también a las que tienen que ver con la cosmología de la vida en general, incluyendo los conocimientos y saberes, la memoria ancestral y la relación con la madre naturaleza y la espiritualidad, entre otras. Y para el caso de la academia, pues nos sirve mucho el enfoque descolonial y las epistemologías del sur, por ejemplo. Al hacer la interrelación, entonces, descolonialidad y sexogénero desordenado, a decir de Márgara Millán, hay que aclarar, tenemos como resultado la lucha de las mujeres indígenas y afrodescendientes en nuestra América, donde convergen cosmovisiones, saberes, formas de organización y acciones que permiten romper con la estructura de dominación sistémica, multidimensional y con el eurocentrismo, estatocentrismo y androcentrismo en las ciencias sociales. Toda vez que son ellas las que, a diferencia del movimiento de mujeres que demanda la inclusión e igualdad dentro del sistema moderno colonial, ellas están repensando su entorno y su realidad concreta desde la diferencia, desde lo parejo, ¿no? En palabras de ellas mismas, y desde la descolonialidad, interculturalidad, y las voy a citar. La descolonización implica trabajar en alianzas híbridas, multiclasistas, transnacionales, interculturales también, para potenciar un movimiento feminista transformador que pueda contrarrestar con organización, solidaridad y fortaleza la dramática incidencia del capitalismo neoliberal en la vida de las mujeres del sur. Y en esta misma línea agrega Márgara Millán, ¿no? Voy a citarla tal cual a la compañera. El concepto de género, y añadiríamos también el de feminismo, es incorporado cada vez más al estudio de las mujeres indígenas, buscando sobre todo enfatizar su carácter multidimensional y su necesaria contextualización étnica y cultural. Es decir,
va asentando el espacio y las metodologías para descentrar la mirada etnocéntrica que sobre las mujeres indígenas prevalecía y proponer un acercamiento que recupere tanto la posición estructural como la agencia política de las mujeres desde sus propias culturas. Estos acercamientos desestabilizan la homogeneidad del sujeto feminista y develan la construcción de subjetividades alter correspondientes a las diversidades culturales, imbrincadas también con la lucha hegemónica, ¿no? Fin de la cita. Aquí es donde nosotros ubicamos entonces el aporte de los feminismos descoloniales, toda vez que son las mujeres desde posiciones históricamente subalternizadas por las estructuras de poder establecidas por los procesos de colonización, es decir, el ser indígenas, también lesbianas, afrodescendientes y pobres, quienes se han resistido con acciones y pensamiento a la dominación patriarcal, racista y heterosexista. De manera concreta, lo observamos este punto, ¿no?, en la lucha del EZLN, toda vez que es un movimiento de nuevo tipo donde convergen la lucha de las mujeres y la descolonialidad, que Marla ya abundantemente, ¿no?, se encargó de abordar. Y de manera concreta, por ejemplo, lo bajamos y lo observamos en el ámbito de la salud, ¿no?, donde las mujeres al ejercer ese trabajo están resistiendo la dominación que suponen las prácticas de salud estatales, están fortaleciendo su identidad a partir de prácticas y saberes tradicionales, en combinación con la medicina alópata, están llevando la salud y con ello la vida a todas las comunidades y al mismo tiempo están luchando contra el patriarcado, porque rompen con los roles tradicionales y con la superposición del hombre frente a la mujer. Es decir, con este ejemplo se ve el sentido de la descolonialidad, de tratar de irrumpir estas formas de poder estatal, ¿no?, pero también un sentido de romper con la reproducción del eurocentrismo y concretamente del patriarcado, ¿no? Otro espacio donde conviven esta descolonialidad, ¿no?, y la lucha de las mujeres, la podemos observar en Cherán, ¿no?, que ya lo habíamos mencionado en algún momento, desde 2011, donde este municipio purépecha del estado de Michoacán se organizó y levantó por la defensa de sus tierras, por la seguridad comunitaria y la vida, ¿no?, misma de sus habitantes, enfrentando al crimen organizado, los partidos políticos y autoridades municipales, estatales y federales corruptas, generando formas alternativas de gobierno, prácticas ecológicas, entre las que destacan también la creación de invernaderos y talleres, así como radios comunitarias. También en el movimiento de los trabajadores sin tierra en Brasil, que desde 1984 y ante el despojo territorial que deviene de la estructura creada desde la época colonial, tiene claro su plan de acción: luchar por tierra, por reforma agraria y por transformación social, donde el papel de la mujer es central. Y por supuesto, también la lucha emprendida por las mujeres palestinas, por las mujeres kurdas, que ya expuso Sandra también, y por las mujeres bereberes, quienes están generando formas de organización ante el patriarcado y ante las demás formas de sujeción sistémicas. Entonces, ya para concluir, ya me pasaron una tarjeta roja, ¿no?, diríamos que son todos estos espacios reflejo de las experiencias, las prácticas y las aspiraciones de diversos pueblos, que podríamos decir mundos, ¿no?, del planeta, que han sufrido explotación, marginación y exclusión históricas, siendo las mujeres quienes más han padecido esa condición. Por tal motivo, parte central de nuestro compromiso académico es entonces analizar los conflictos y las articulaciones que generan nuevas visiones y nuevas maneras de hacer y percibir a los otros y a las otras, a la alteridad, y que se presentan con relación a referentes nacionales, étnicos y también de género, generación también, religión, clase social, territorio, ideología política, orientación sexual, preferencias de consumo, institucionales y ocupacionales, por ejemplo, entre otros, toda vez que debemos construir, diríamos, un conocimiento otro, una práctica política otra, un poder social, y en dado caso estatal, ¿no?, otro, y de una sociedad otra. Una forma otra de pensamiento relacionada con y contra la modernidad, colonialidad, y un paradigma diferente, ¿no?, que es pensado a través de la praxis política, donde justamente los feminismos descoloniales que emprenden los movimientos ya señalados se tornan fundamentales. Gracias.
Muy buenas tardes. Bueno, pues esta ponencia tiene como objetivo, más allá de la teorización de la colonialidad, pues presentar un ejercicio práctico del trabajo que realizo en conjunto con Gerardo, que está de este lado, y pues también un poco presentar cómo nuestro imaginario personal está colonizado, ¿no? Entonces, en este sentido, pues lo primero que les voy a pedir cuando reciban esta hoja de color está dividida en dos partes. Entonces, una pues se la pueden llevar de tarea, la parte del lado derecho después de la reflexión teórica, pero la parte del lado izquierdo que dice primer tiempo, dice segundo tiempo y finalmente tercer tiempo, ¿no? Esto es una metodología que les voy a explicar posteriormente, pero la segunda parte, donde dice segundo tiempo, les voy a pedir que anoten un sueño que hayan querido o que quieran realizar y que por razones varias, ¿no? No lo han logrado hacer, ¿no? Pero que sea posible, algo como, no sé, viajar a las estrellas, pues seguramente es posible, pero no tangible, ¿no? Entonces, como algo que para ustedes sea muy importante y que está como en ese proceso de construcción, ¿no? Esto lo podemos hacer en este momento, por favor. En el segundo tiempo, por favor, del cuadrito del lado izquierdo. Anotar un sueño que queremos cumplir y que por diversas razones tangibles o intangibles no hemos podido realizar. Y luego, ya que hayamos culminado, los invito a que en la parte donde dice tercer tiempo, anotemos dos formas que se nos ocurran para llegar a cumplir este sueño, ¿no? Cosas que tendríamos que hacer, por ejemplo, llegar temprano a la universidad, eso es un sueño. Quizá tendría que dormirme un poco más temprano, ¿no? O quizá comprar un despertador, ¿no? Como algo así, muy simple. Ok. Bueno, pues mientras ustedes pueden imaginar estas formas, yo comienzo con una lectura de cita de Aníbal Quijano. El camino es hacia la emergencia de una identidad histórica nueva, histórica estructuralmente heterogénea como todas las demás, pero cuyo desarrollo podría producir una nueva existencia social liberada de dominación, explotación, violencia, la cual es el corazón mismo de la demanda. En ese momento escribía del Foro Social Mundial, donde otro mundo es posible. En este sentido, pues les cuento un poco cómo nace poder compartirles esta ponencia, ¿no? Hace unos años cuando comencé a estudiar en la universidad, me preguntaba si esta era la real forma de vivir, ¿no? La vida en sí misma. Si estudiar me iba a dar lo que yo quería tener, y no necesariamente económico. Hay una multiplicidad de posibilidades que se van mostrando en cada una de las experiencias a las que nos enfrentamos. Algunas fáciles, otras difíciles. Otras como estas donde es muy difícil plasmar un sueño o donde es fácil pero no podemos concretarlo. En el 2013 conocí a Gerardo. Él es psicólogo en Panamérica. Con él colaboro desde entonces en un proyecto denominado La Clínica del Aprendizaje, donde construimos imaginarios, hoy sé, colectivos, con horizontes de sentido permeados hacia la creación y reflexión de nuestras realidades. En la clínica, a partir del desarrollo de habilidades psicosociales, mostramos alternativas a los niños y a sus familias de cómo ir transformando sus relaciones nucleares, es decir, con sus tres ámbitos más próximos a la escuela, a sus amigos y a su familia. Parto desde este punto, porque en esta búsqueda de mis quehaceres, y al tener una oposición entre la psicología y la sociología, Gerardo un día me escribió: no hay fronteras entre estas ciencias. La psicología, la sociología y la filosofía y el arte pueden hacer de nuestras vidas un collage de oficios y podemos ser sin temor o dudas artistas, locos, educadores y felices consortes de todo aquello que nos guste o que queramos practicar. Y entonces, pues aquí una cosa que permea, ¿no?, el pensamiento eurocéntrico hacia qué hacemos y cómo nos tenemos que
desarrollar en nuestra vida diaria, ¿no? El motivo de presentarles esta ponencia es una reflexión teórica sobre el ciclo de la violencia, una posibilidad reflexiva hacia la colonialidad, misma que busca mostrar cómo de manera práctica este mecanismo se articula en nuestra vida cotidiana y cómo es que las relaciones de poder y de autoridad colectiva y no colectiva nos acompañan cargadas de todo este entramado de explotación, dominación y conflicto. En este sentido, pues me gustaría leerles lo que la OMS dice de la violencia, ¿no? La Organización Mundial de la Salud demarca a la violencia como el uso intencional de la fuerza física, amenaza contra uno mismo, otras personas, un grupo o una comunidad, que tiene consecuencias y es muy probable que tenga en estas consecuencias de uso de la fuerza, trauma, daños psicológicos y, bueno, pues otras formas hasta llegar hasta la muerte, ¿no? Pero finalmente la descolonialidad nos da un aporte más importante. La plantea como un mecanismo, no solamente del uso de la fuerza, sino un mecanismo que se articula entre nosotros a partir de la explotación, dominación y conflicto. Y en ese sentido es que quisiera platicarles un poco sobre la experiencia del último trabajo comunitario que realizamos en una unidad habitacional denominada Piñanona, que está en el Ajusco Medio. Nos dimos a la tarea de justamente utilizar esta metodología que está en sus manos, ¿no? Se llama la metodología del tercer tiempo y, bueno, pues está basada en poder reconstruir el tejido social a partir del juego. En esta comunidad lo logramos a partir de jugar fútbol. Y bueno, pues resulta bastante interesante ver cómo el juego se convierte en un medio de articulación social para construir colectividad. En este sentido, bueno, pues les voy a leer un poco sobre lo que cita Quijano hacia la violencia. El proceso de cambio cultural contemporáneo, acaso más radical y más vasto en otras de las cualesquiera épocas de la historia del hombre, por las dimensiones planteadas del escenario de la amplitud demográfica social y sus alcances, tiene que ser entendido y evaluado ya no simplemente como la estructura social básica y el orden cultural de la sociedad sino también como las relaciones que se organizan y cambian entre las sociedades y culturas dentro del emergente sistema de dominación, de intercambio y de conflicto a nivel universal. Mientras las sociedades europeo-norteamericanas tuvieron clara la posición de hegemonía sobre Asia, África y América Latina, las culturas y subculturas de estas regiones fueron dominadas, no podían presentarse de otras formas, tampoco podían ser alternativas, ni buscar su autonomía y sus portadores, tuvieron que aprender bajo diversas formas, en este caso la violencia, a orientarse, también dentro de una cultura de sus dominios euro-norteamericanos. El eurocentrismo entonces y la cuestión nacional del Estado-nación, en este texto cito a Quijano nuevamente, toda estructura de poder es siempre parcial o totalmente. La imposición de algunos, a menudo de cierto grupo sobre los demás. El modo en el que han quedado configuradas las disputas por el control de los ámbitos de la existencia social han sido a través del mecanismo específico de la violencia. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que se han emergido y que está entre nosotros todo el tiempo este mecanismo. Sí. Bueno, ahí puedes dejarlo. Entonces, frente a este mecanismo y al trabajo que hacemos en esta comunidad, ¿qué surge y qué cosas se detonan en este juego? ¿O qué cosas detonamos a partir de jugar fútbol? Pues la capacidad de elegir. En este imaginario que cohabita entre nosotros, asumir la responsabilidad de nuestra propia autonomía también quiere decir que podemos asumir la responsabilidad de nuestras propias decisiones. Que sí y que no, cómo sí y cómo no, con quién sí y con quién no. La siguiente. Muy bien, yo mencionaba el ciclo de la violencia porque me parece muy particular el enfoque desde donde se aborda. Primeramente, y como de manera general se plantea, hay algunos ciclos que se plantean en 4 fases. Sin embargo, el más común es este. Y bueno, también se hace como mucha referencia al ciclo de violencia en el noviazgo. Lo que me interesa de poder ver este esquema es que podamos identificar las fases en donde se encuentra la dominación, la explotación y el conflicto.
Entonces, en ese sentido, pues me gustaría que participaran, ¿no? Voy como a leer y quien haya identificado pues estas relaciones o ejemplos de estas relaciones, me gustaría que me ayudara como a evidenciarlos, ¿no? Entonces, el primer punto que se llama el ciclo de acumulación de tensión. Puede empezar con burlas sobre lo que hablas, haces gritos, amenazas bajo la excusa que haces, ¿no? Que haces las cosas mal. Como un poco lejos de esto, se refiere a el primer ciclo de la violencia, se plantea como un lugar o un espacio donde hay amenazas, donde hay una imposición, no necesariamente de la fuerza, sino del pensamiento, ¿no? Hacia el otro, de dominación hacia el otro, a partir de ciertas prácticas, ¿no? ¿Qué lugar tendría la dominación, la explotación, el conflicto, o qué cosas creen que se puedan generar en ese espacio de tiempo? ¿Alguien quiere participar? Bueno, pues me voy para. Sí. Como en ejemplos más personales o de relaciones o más amplios en relaciones sociales. ¿Tú ubicas como algo así, como varios ejemplos de tensión en un primer momento de violencia? Sí, pensaba a lo mejor en las relaciones más personales, eran las que estaba pensando, y preguntaba si también a lo mejor en otros espacios, a lo mejor como en la escuela, en las instituciones. Ok. ¿Les parece bien que entonces planteamos un espacio común que es la escuela, ¿no? Que cosas de violencia a partir de este primer momento de tensión han ubicado que se han suscitado en su entorno escolar, dado que pues, somos universitarios. Por ejemplo, tengo una materia que es análisis político de coyuntura, ¿no? Donde pues analizamos las noticias, la coyuntura, ¿no? Y se hacen discusiones entre los estudiantes. Es muy común, por ejemplo, en las formas de análisis que hacen los estudiantes, ¿no? De pronto alguien pues hace como un análisis muy básico y los demás se ríen, ¿no? O hace alguien una pregunta que es una pregunta pues como muy obvia y también se ríen, ¿no? Como una forma de descalificación, pues que también implica un ámbito de verdad, ¿no? Que estás fuera de la verdad. Y bueno, pues estas son formas como de violencia. En este sentido es súper valioso poder identificarlo porque justamente es como el planteamiento de cómo ver que la colonialidad existe entre nosotros, ¿no? No es algo lejano, es algo que estamos trabajando, pero que es muy importante saber dónde está para entonces poder, como decía la compañera, comenzar a descolonizarnos, ¿no? Entonces, en una segunda etapa del ciclo de la violencia, dice, sin importar si has hecho cosas para evitar el enojo de la otra persona, llega el momento de la agresión. Situamos otra vez en la universidad y yo les pediría que pensaran en algún momento en el que han sufrido una agresión, que previamente tuvo un momento de tensión dentro de la universidad, ¿no? ¿Quién quiere participar? Ay, ahora todos estamos en la escuela. Sí, hay el momento del detonador, ¿no? Hay un detonador que es ese momento en donde la persona que está en la posición baja hace o dice algo que es insostenible o ya el colmo para la persona que está en la posición alta y entonces se detona la violencia, ¿no? O la furia primitiva. Pensaba en el ejemplo más reciente de cómo el chico que fue, bueno, la manifestación que fue agredida por los porros ahora hace mes y medio aquí afuera de la rectoría, ¿no? Hay un pequeño, hay una pequeña movilización, tampoco era la gran movilización, hay una pequeña movilización y no tiene el consentimiento, ¿no? De ciertas fuerzas, ¿no? Políticas y entonces se ordena o se da autorización para su represión, ¿no? Y por el otro lado también, ese mismo acto se convierte en un punto de inflexión intolerable
inaceptable para el movimiento, entonces comienza la escalada de violencia, ¿no? Podemos verlo de los dos lados. Es un acto que es un detonador para la violencia de los dos lados, ¿no? Bueno, más bien se dan juntos. ¿Alguien más identifica otro suceso como dentro de este segundo tiempo del ciclo? Ok, yo pensaría, por ejemplo, en el robo, ¿no? O sea, he escuchado historias donde tienes un conflicto con alguien, no tan grave, y después tus cosas no aparecen, ¿no? No es precisamente un acto de violencia implícito y físico, pero pues está ahí, es una intención y algo te pasó. Y finalmente, bueno, pues después de la violencia, el agresor pide perdón, promete que no va a volver a actuar así, entonces le crees. En el ciclo de la violencia del noviazgo, pues esto se llama la luna de miel, ¿no? Pasamos por un punto de tensión, después la agresión, y después el agresor se siente un poco culpable o piensa que lo vas a abandonar, etcétera, etcétera, o como muchos planteamientos que comentaba la compañera. Entonces, pues finalmente lleva flores, ¿no? O puede ocurrir también desde el punto de vista femenino, ¿no? Muchos mensajes, etcétera. Entonces, bueno, pasemos a la siguiente. ¿Alguien quiere comentar algo sobre las lunas de miel? ¿Alguien ha pasado por un proceso de esa manera? No, nadie. Perfecto. Ok, la intención es como la reflexión, ¿no? Más allá de evidenciar, sino evidenciar a nosotros, ¿no? Bueno, para este ejercicio también quise poner como, otra más por favor, porque están así como de imágenes, como justo un ejemplo del amor romántico, que más allá de interiorizar el ejemplo del amor romántico, tiene que ver con justamente estos productos que se generan desde pensar de la manera colonial, ¿no? En qué posición y qué rol nos situamos, y cómo eso pues también va transformando nuestras relaciones. La más próxima en la que pensé era pues la pareja, pero puede estar situada ahí el trabajo, nuestra familia, ¿no? Etcétera. Entonces, pues tenemos un lugar de conquistador y un lugar de conquistada, ¿no? La que sigo, bueno. El conquistador ejerce poder, la conquistada acata. Generamos roles sociales a partir de eso, en donde la conquistada pues puede ser o estar en un lugar de pretendiente, de novia, de esposa, de amiga, amigo, ¿no? Y un rol social pues que va como en horizontal en este sentido. ¿Qué características tiene cada rol? Pues que el conquistador se vuelve poderoso, se vuelve perfecto y con una idea hacia ser Dios. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero sí he escuchado hombres que dicen que son dioses, ¿no? Y cuando juegan fútbol también piensan que son dioses. Hay características también dentro de estas relaciones de acacto en donde se mira a la mujer como ignorante, inhumana y natural. En este sentido quiero decir que la lingüística o el uso de la lengua es muy importante. Quizá no piense que sea Dios, pero a mí me parece una manifestación justo de este patrón colonial, ¿no? La que sigue. ¿Qué acciones se generan, no? Que esto es como muy importante identificarlo. El conquistador pues victimiza al inocente y es inocente respecto a la víctima. Es decir, por eso se genera en el ciclo de la luna de miel esta culpabilidad probable. Se vuelve inocente y es el victimario. Y bueno, pues en este sentido la conquistada pues es culpable de su propia victimización y su sacrificio es el costo necesario para una vida feliz. En ella recae la posibilidad de ser feliz, del amor de la familia y de la reproducción de la vida, como lo mencionaba la compañera. Y además se vuelve legítimo, ya, también lo observamos. ¿Cuál es la propuesta que imagino que puede proponerlos la descolonialidad del poder, ¿no? Más allá de crear una nueva forma, a mí me parece que
este horizonte de sentido que se marca hacia las relaciones horizontales, pues tienen que ver y además son más fáciles, pero no estamos acostumbrados, me parece, a ello, ¿no? Los mecanismos, pues, legítimos podría ser, primeramente, el respeto al otro y desde construir el respeto, ¿no? Donde la autoridad máxima pueda ser nuestro acuerdo, desde el buen trato, desde el sentipensar, desde pensar que el otro es mi compañero y no mi súbdito, ¿no? O un dios, mi acompañante de vida. Aquí en la presentación hay un link de internet donde se explica perfectamente la metodología del tercer tiempo. Y bueno, para concluir nuestro ejercicio, ¿me puedes? Muchas gracias. Ok. Les voy a pedir, por favor, que antes que esto reflexionemos un poco sobre los tiempos que se marcaron en su hojita. ¿Alguien pensó, o bueno, más bien me gustaría tener la participación de alguien, ¿no? ¿Quién quiere leernos su sueño? ¿Alguien con sueño? ¿Quién? ¿Algún compañero? Dedicar más tiempo a algo. ¿Lo leo en público? Mirándolos. Ajá. Dedicar más tiempo a actividades favoritas, porque últimamente ya abusé del trabajo. Ok. ¿Te planteaste normas para poder cumplir este sueño? Sí, No tres formas, normas. Es decir, como el camino trazado hacia cómo tienes que cumplirlo. Tengo 3 pasos, o bueno, 3 ideas. Sí. A lo mejor por eso no me sale, no sé si tengo normas. Eso lo sueño, Sí. Priorizar las actividades, detenerme en las otras actividades y capitalizar algunas otras actividades. Bueno, clasificarlas y capitalizarlas. Muchas gracias. Capitalizarlo económicamente. Sí. Okay, muy bien. Bueno, en este sentido, ¿por qué era importante conocerlo, no? Darse tiempo a uno mismo parece una cosa que se va complicando a través del tiempo, con las diferentes circunstancias. Pero bueno, el punto aquí es que yo les voy a pedir que en el primer tiempo que no llenamos, las formas y las normas para poder cumplir su sueño tienen que tener las siguientes características, que son características que plantea justamente la metodología del tercer tiempo. Primero deben ser acuerdos con nosotros y luego para los otros. Y en ese sentido, los acuerdos que tienen que generarse son a partir de la paz, la tolerancia y la no violencia, con un diálogo propio. Es decir que en este sentido Gerardo tendría que generar acuerdos para con él, que no sean violentos, que tengan atravesadas y cruzadas la paz para él mismo y luego para los demás. Y posteriormente tendría que dialogar con este sueño. ¿Alguno dialoga con su sueño? Es decir, los plantea como algo que quieren alcanzar, pero que no es forzado. No responde. No responden. Luego hay que violentarlo de vez en cuando. Luego hay que violentar. ¿Por qué no responde? Porque se convierte en una especie de soliloquio de lo que yo quisiera. Soliloquio, pero es un diálogo contigo. No es violento. Finalmente, bueno, también la otra cosa que tiene que suceder en este primer tiempo es que tenemos que tener muy claro el acuerdo, la forma en la que vamos a cumplir ese acuerdo, el compromiso y algo muy importante que se retoma desde las culturas originarias, ¿no? Que es darle sentido a la palabra. Parece a veces que necesitamos un documento, ¿no? No necesariamente para casarse, sino para que quede implícito un acuerdo. Y se nos ha olvidado que la palabra del otro tiene un peso muy importante en nuestra existencia. Implica confianza, implica realidad, implica qué hacer. Y si no, pues hay que preguntarle al maestro si me cree cuando le voy a enviar los avances de mi tesis.
Es muy importante darle peso a nuestras palabras, porque esas se vuelven las garantías de nuestras acciones. Y bueno, pues ya, para finalizar, pues la tarea es que, pues no es una tarea propiamente, pero la invitación es que poco a poco vayamos cachando estas como acciones coloniales que están permeadas en nuestra vida y que estos 6 últimos aspectos nos pueden dar posibilidades para ir generando y transformando nuestras realidades. Muchas gracias. Tengo una pregunta que tiene que ver con el sujeto del amor, porque a mí me da la impresión de que de alguna manera en la presentación que haces, y quisiera que más bien que profundizaras en ese aspecto, está planteando relaciones amorosas entre sujetos como más bien como individuales, libres, modernos, no sé si me explico. Y quizá pensar un ejercicio de descolonización del acto amoroso implicaría de entrada hacer una descolonización del mismo sujeto, porque yo creo que la presentación, a pesar de que mantiene o incorpora, digamos, la diversidad sexual, creo que se sigue manteniendo en una división de género que mantiene como esta unidad. Entonces, no sé, son cosas que más bien me detonó tu presentación. O sea, ¿qué implicaría descolonizar el amor más allá del individuo, ¿no? Y, o sea, yo creo que ese sería como el acto más radical, pensar el amor verdaderamente descolonial. No sé, estoy pensando ahorita en que hay experiencias de poliamor que son terriblemente dañinas y perversas para las personas y particularmente para las mujeres que se han visto involucradas en ese tipo de relaciones. Entonces yo creo que habría como que profundizar más y me gustaría saber como qué has pensado. Para Aida, también me parece bien interesante la propuesta que estás haciendo, no me quedó como muy clara, ¿no? Como que tienes como muchas fases, entonces resumirlo en 10 minutos pues es muy complicado, pero creo que cuando estabas hablando del ciclo de la violencia querías hacer como un ejercicio de paralelo o de semejanza entre los 3 ejes de la violencia y la colonialidad del poder o la propuesta de Aníbal Quijano, que creo que ya no la lograste hacer porque se fue como más del otro lado. Entonces me gustaría si pudieras abundar en ese sentido. Y de la propuesta de la ponencia de Selene, a mí me gustaría, cuando te estaba escuchando, me resonó mucho la frase de Boaventura que dice que el problema de las ciencias sociales es que todos nuestros referentes son hombres, están muertos y no recuerdo cuál es la tercera característica, y todos son blancos, ¿no? Blancos y O heterosexuales. europeos y heterosexuales, ¿no? Entonces, yo creo que justo pensar o mantener el disciplinamiento del conocimiento es justo como seguir reproduciendo las prácticas coloniales, ¿no? La discursividad de la colonialidad a la hora de producir conocimiento. Y que en ese sentido es muy interesante pensarlo, por ejemplo, desde la complejidad, que tú hablaste un poco de, o sea, hay que descolonizar, pero también desde la complejidad, que tendría que ver con ejercicios de producción de conocimiento interdisciplinarios, transdisciplinarios, etcétera, que en nuestras academias tan arraigadas y tan anquilosadas, pues es muy difícil, ¿no? Y ahí la pregunta sería cómo, que además supongo que está complicado, cómo feminizar una academia, no en el sentido de que seamos mujeres, ¿no? O sea, no sé si me entiendes, cómo en clave femenina podemos verdaderamente desarticular esta academia y darle otro tono, ¿no? Otra forma de ser. Bueno, eso sería para las 3. ¿Alguien más? Por ahora. Buenas tardes para Norma. Me ha parecido como muy revelador la exposición, ¿no? Sobre todo porque nos atañe a cosas como muy concretas, ¿no? De cómo pensamos estas cuestiones de los sentimientos, del amor, cómo se ha construido, ¿no? Y cómo es una camisa de fuerza, ¿no?
No sé si tenga algunas referencias como muy concretas, ¿no? Porque hablaba del contramor, en cuanto a cuáles son las materialidades de esas personas, ¿no? Y cómo vamos hacia allá, ¿no? ¿Les parece que contestemos estas? Y ya después damos otra ronda. ¿Quién quiere comenzar? ¿Cómo te llamas? Verónica. Pues mira, justamente el tema del sujeto autónomo, o la sujeta autónoma, pues tiene que ver en su correlato con cómo funciona el amor romántico en la actualidad y deriva en pues todos los actos de violencia. ¿Okay? Los números de feminicidios, mujeres asesinadas, violentadas, es un correlato de este amor romántico, ¿no? De la falta de la autonomía del sujeto, ¿no? Porque entonces, en base a todas estas mitologías, ¿no? Aprendemos que el amor es como una especie de sueño, ¿no? Alienante, y que vamos a vivir pues una novela, ¿no? Y todas las novelas han alimentado este sueño, todas las novelas, ¿no? Todas las novelas tienen el conflicto en la infidelidad, y ese es el drama que desgarra la vida, y ahí se nos va la vida, ¿no? Entonces, el tema es, ¿por qué el amor causa tantos estragos y tanta violencia, ¿no? Es justamente porque hemos centralizado el tema del amor en la vida misma, ¿no? Y tiene una centralidad demasiado jerarquizada. Y entonces, pues, hay una razón económica fundamental, ¿no? De cómo se organiza lo social a partir de las relaciones de pareja y relaciones heterosexuales, porque son unidades económicas crediticias, ¿no? Hacen funcionar el ámbito del consumo. La propuesta del contramor, para contestar también al compañero, ¿no? Lo que plantea es descentrar el ámbito del amor, ¿no? O sea, que no sea el punto central de tu vida y que organiza toda tu vida. O sea, el amor tiene que ser un elemento más entre las otras actividades y funciones que tienes en la vida. O sea, no puede ser el centro fundamental, ¿no? Y descolonizar todos los elementos que hay en esta construcción absolutamente colonial que es el amor, ¿no? De pensar que justamente es un sueño, una novela, que tú eres la actriz, ¿no? Y que vas a tener un príncipe que va a ser tu actor, ¿no? O coactora o lo que fuera. Y que ahí se te va la vida, ¿no? Entonces, de tal manera que si tienes un conflicto, pues puedes devenir en el suicidio o puedes devenir en el feminicidio, ¿no? Es porque el amor está absolutamente centrado en el ámbito de la vida, ¿no? Y el tema de los afectos, pues yo creo que tendríamos que diversificarlos absolutamente, o sea, poder ser capaces de tener muchos afectos, querer, ¿no? De muchas maneras, sin que el ámbito de la sexualidad y el amor estén absolutamente centrados. Querer a tus amigas, querer a tus vecinas, querer a tus colegas, querer, ¿no? Entonces, en la medida en que tú tienes referentes afectivos varios, ¿no? Colectivos, comunitarios, no dependes de una única relación de amor que se te va a la vida. De tal manera que si rompe el pacto de la fidelidad, pues se te destroza todo tu ideal emocional y de sentido, ¿no? Además, todo lo que implica el asunto de la fidelidad, la monogamia, ¿no? La propiedad privada sobre las personas, sobre el cuerpo, sobre la sexualidad de las otras personas. Y en ese sentido, pues yo creo que una práctica es asumir el amor como un laboratorio de experimentación, donde no hay reglas fijas, donde no hay reglas establecidas, y que las reglas pueden modificarse y cambiarse, ¿no? Y esto implica, pues, un ejercicio de descolonización absoluta, no solamente de los géneros, también de las reglas y las normas que han establecido esas formas
de establecer los pactos y las alianzas, ¿no? que terminan siendo la organización económica de un sistema capitalista, ¿no? La monogamia, la descendencia, la filiación. Pues bueno, tengo un libro que te puede interesar que se llama Contraamor, Poliamor, Relaciones Abiertas, Sexo Casual, Reflexiones de Lesbianas de la Via Yala, ¿no? Estas son una compilación de artículos, ensayos, testimonios de compañeras lesbianas que, pues desde la práctica misma, ¿no? Desde la vida cotidiana, empezaron a romper sus prácticas monogámicas y a plantearse la vida como un laboratorio, ¿no? No es nada fácil en una sociedad absolutamente estatocéntrica, romántico-céntrica, ¿no? Y pareja-céntrica, ¿no? Porque siempre que tratas de acercarte a alguna persona, lo primero que preguntas es, por más descolonizada que estés, ¿no? ¿Tienes pareja? ¿No? O sea, para saber los ámbitos de los límites geográficos, ¿no? Que puedes atravesar o no puedes atravesar, exactamente igual que el Estado con los migrantes, ¿no? Entonces, cuando suponemos pues que las relaciones y las personas somos absolutamente libres de poder relacionarnos unas con otras, sin necesidad de las fronteras que impone la propiedad privada de un otro o una otra, ¿no? Pues eso implica descolonizar y convertirse en un sujeto autónomo, de tal manera que si tu pareja, ¿no? O sea, también descolonizar el concepto de pareja, ¿no? Tu socia, tu socio, ¿no? Tu compañero, tu compañera del momento, de la hora, de la vida, de lo que sea, ¿no? Pues está con otra persona, ¿no? Pues todos estos asuntos de los celos, pues son estrategias de control y de violencia, ¿no? Y lo que hay que hacer es replantear también las formas de concebir, ¿no? Estos ejercicios de poder y de dominio, ¿no? Replantearlos. Y pues podemos plantearlo como el deseo, ¿no? Es como una cosa de felicidad, de a mí me hace feliz que mi compañera sea deseada por otras personas, me hace sumamente feliz, ¿no? Me hace feliz que mi compañera tenga placer con otras personas, me hace muy feliz porque es un ejercicio de su libertad y eso me hace muy feliz, ¿no? Entonces, replantear esos ámbitos de las relaciones interpersonales y de propiedad, ¿no? Yo creo que es una forma de descolonizarnos. Muy bien, muchas gracias. Efectivamente, Verónica, creo que ahí está el sentido, ¿no? Un tanto Wallerstein lo trataba de hacer, ¿no? De abrir, bueno, más bien lo hizo, tiene una publicación al respecto, de abrir las ciencias sociales. Pero el punto es descolonizar esta ciencia y va en el entramado, como tú dices, ¿no? De pensarnos más en términos realmente complejos e interdisciplinarios. Aludía a relaciones internacionales, además de mi formación, ¿no? Que es así muy lineal, ¿no? Y que es interesante porque nos adoctrinan a tal sentido de mencionar que esta disciplina es autónoma, ¿no? Es autónoma, es propia, pero que tiene, digamos, la virtud de ser inter, multi y transdisciplinaria. Es una falacia absoluta, ¿no? Porque reproduce precisamente esto que mencionábamos, ¿no? En términos paradigmáticos, el eurocentrismo, el estatocentrismo y además el androcentrismo. Entonces, la clave justo está en pensar de manera compleja, ¿no? De tratar de hacer este ejercicio de interdisciplina, pero no nada más a nivel científico interdisciplinario, sino como esta suerte, ¿no? de que recogemos, sobre todo de Boaventura de Sousa Santos, de ecología de saberes, que son bien válidos y que nos traen la experiencia sobre todo los movimientos sociales. Yo creo que ahí está el sentido de empezar
incluso en este enfoque de la complejidad, porque deviene de las ciencias exactas a nivel sistémico, también de irrumpir, ¿no? Con esta descolonialidad a partir de la inserción de otras prácticas, de otros saberes, y diríamos incluso de otros sentires, ¿no? Por supuesto. Feminizar la academia me queda muy claro, ¿no? Más allá de los números de las investigadoras, en el caso concreto de México, de las SNI, ¿no? De las académicas concretamente, lo que nos hacen es insertarnos al diálogo heteropatriarcal. O sea, nos jalan, ¿no? Con las temáticas. Un poco la crítica que yo mencionaba acá del reflectivismo radical en relaciones internacionales, surgen estas feministas liberales haciendo la crítica al paradigma predominante del poder del padre, ¿no? De las relaciones internacionales, de este enfoque realista, que es Morgenthau, diciendo que hay que ver una visión femenina del poder. Y como el poder es jerarquizado, entonces desde una construcción sexogenérica, ¿no? Es más bien la cooperación, porque nosotras somos buenas. Es decir, caen en esta, otra vez, ¿no? En este revés de reproducción de estos roles sexogenéricos. Entonces, no funciona, ¿no? Tratar de, bueno, a partir de que las mujeres somos buenas por naturaleza, somos madres, somos esta cuestión, ¿no? De esta mística que se nos ha hecho, tratar de insertarlo, entonces, en los análisis. Yo creo que no va por ahí, no, es más, le hacemos el juego, ¿no? En un sentido. Creo que para feminizar realmente a la academia tenemos que partir de esta conciencia, de las estructuras de dominación, ¿no? Heteropatriarcales, y escribir, y pensar, y hacer este discurso a partir de la denuncia de esto. Yo creo que como un punto de partida es en este sentido, ¿no? Para que entonces se empiece a feminizar, a tener esa presencia de las mujeres realmente en términos conscientes de una postura y de acción política, incluso ahí, ¿no? En la academia. Yo creo que va por ahí. Bueno, para contestar tu pregunta, me gustaría como contarte un poco sobre el trabajo de esto donde se utilizó la metodología. Trabajamos en una comunidad de la Jusco Medio para la reconstrucción del tejido social. Entonces, inicialmente lo que se observó fueron justamente conflictos, ¿no? Violencia. Desde entrar a esta unidad y mirar que el vecino no se habla con el vecino de enfrente y llevan 10 años viviendo juntos, o incluso, ¿no? Que se han hecho actos violentos entre ellos en el pasado. Entonces la intención era como poder brindar desde la metodología que trabajamos en la clínica del aprendizaje, que es a partir del juego, pues algo que pudiera reconstruir el tejido de una manera más cordial, amable, ¿no? E incluso que pudiera dar pie a la organización colectiva de esta misma comunidad. Esta comunidad tiene por particularidad que fueron departamentos que se construyeron a partir del INVI y varias personas fueron despojadas de sus territorios para que pudieran venir a vivir aquí. Entonces, pues no solo perdieron su vida, ¿no? También perdieron sus casas, perdieron su dinero, porque además ya habían pagado esos lugares y ahora vivían en un departamento en donde no conocían a nadie y entonces quedaron lejos. Y la situación de violencia que quería como reflejar en estos ciclos, y que sí, quizá un poco el tiempo no me lo permitió, es que la violencia comúnmente, y desde esta definición de la Organización Mundial de la Salud, la plantea como la fuerza, ¿no? El lugar simplemente de la acción hacia el otro. Y lo que la descolonialidad plantea es como todo este mecanismo de explotación, dominación y conflicto. Es decir, nos da un panorama más amplio del ejercicio de la violencia, no solo hacia las mujeres, ¿no? Hacia los niños, hacia este Estado que despojó el territorio de la comunidad, y cómo le damos frente a eso, ¿no? La misma comunidad, cómo hace para reconstruir sus propios dolores y saber que hay otras alternativas, y pues tienen que preocuparse por
que no hay predial, no hay agua, y tienen que unirse porque de otra manera no hay forma de reclamarle al Estado que su lugar de vivienda pues sea un lugar legal, ¿no? Y ellos mismos no saben que tienen que hacer comunidad. Entonces, en ese sentido, es como posible o amplía la posibilidad de explicar que hay grupos dentro de esta comunidad que ejercen violencia a partir de generar un solo poder para hechos históricos, ¿no? Dentro de la comunidad, desde que se han quedado con el dinero, desde que no cumplen con el trabajo, desde que las madres no cuidan a sus hijos, ¿no? Y los hijos quedan a cargo de los mismos vecinos. Y bueno, pues en ese sentido un poco iba a explicar que estos ciclos de la violencia tienen más que solo fuerza, ¿no? Tienen un mecanismo profundo. Una segunda ronda de preguntas. ¿Alguien? Mi pregunta es para Norma. Como un poco en la propuesta o lo que mencionas, no escuché como la primera parte, me parece plantear, como en estos intentos de colonializar el amor, o sea, cuando se intenta y aún así se siguen reproduciendo como ciertas prácticas del discurso del amor romántico, ¿qué es lo que procede? O sea, cuando se tiene ya un discurso en donde se está buscando alejarse de esto y aún así se sigue reproduciendo, ¿cómo opera ahí? O sea, ¿qué es lo que hay que hacer? Y también un poco como, ¿por qué se dan estas repeticiones? Gracias. ¿Alguien más? En relación a lo que dice mi compatriota, ¿no? Digamos, 30 años ella aquí, yo 24. Sí, son 2 veces compatriotas, ¿no? Mexicanos. Me causó mucha reflexión lo que comentas, por ejemplo, lo que es la idea de pareja, de familia, ¿no? Hace 2 meses, sí, fui a San Luis Potosí a dar un curso en posgrado de Derechos Humanos de la Universidad, ¿no? Autónoma de San Luis. Y traté de elaborar un cuadro que resumiera lo que para Aníbal Quijano eran los ámbitos de poder, sus instituciones, sus productos, sus recursos, ¿no? Entonces, la autoridad colectiva, ¿no? Me resultaba, entonces, en la autoridad colectiva, en lo que él llama trabajo, en lo que él llama subjetividad, todavía en ese escrito del 2000 no había incorporado lo de la naturaleza, ¿no? Pero sí estaba lo de sexo, ¿no? Y hice un cuadro muy solitario, ¿no? Mi imaginación sociológica no me daba. ¿No? Sí, cuando él habla de la familia burguesa, patriarcal, entonces, y lo otro, dice todas las instituciones, esa y la prostitución, ¿no? Las dos regulan. La familia regula la producción de seres humanos, ¿no? El goce sexual, ¿no? Y el acceso también al mismo, ¿no? A partir del matrimonio. Y lo otro es una institución mercantilizada. Sí. Ahora, con lo que hemos escuchado aquí y otras lecturas, yo tengo una imagen más variada, más compleja de lo que sería la descolonialidad, ¿no? Porque solamente si hablamos de pareja, ¿no? En una visión descolonial, bueno, entonces, ¿cómo entenderíamos la familia, pues, ¿no? ¿Qué tipos de parejas, no? Hay muchas combinaciones, con, sin hijos, etcétera, unidas legal o no, ¿no?
Y ahí hay un abanico de reflexiones que se abren, ¿no? Y esto mismo cuando tú hablas de unirse no por el amor romántico, sino por otro tipo de sentimientos, ¿no? Ese es un punto que me parece vital, ¿no? El otro es cuando tú hablas de centrar la vida del amor, ¿no? Del amor, en este caso el amor romántico, ¿no? Centrar el amor de la vida. Ahí está. Entonces yo he hecho un estudio hasta hace poco de la crítica descolonial del trabajo como trabajo asalariado. Y ahí lo que uno ve en la colonialidad moderna es que el trabajo se convirtió en el eje de la vida, ¿no? Entonces, lo que tendríamos que hacer en los varios ámbitos del poder, como dice Aníbal, es descentrar, ¿no?, nuestra vida de esas instituciones básicas que dominan, claro, que dominan. Así es. Y que organizan lo social y el poder. Eso mismo, ¿no? Eso es lo que estoy tomando como conciencia ahora, ¿no? En lo que dice Aida, y la pregunta de la compañera, ¿no? De por qué si iniciamos algo al final no resulta. Pues es parte de la colonialidad, y hay un texto bien bonito de Juliana Flores, una antropóloga colombiana, cuando habla de los movimientos sociales. Ella dice que emprendemos acciones para transformar el mundo, pero nosotros somos al mismo tiempo los antihéroes, ¿no? Porque nuestras conductas están atravesadas por las relaciones de poder y entonces siempre van a presentar contradicciones, ¿no?, que van a dificultar el avance hacia eso que quisiéramos, en este caso hacia la descolonialidad, ¿no?, como tendencia, ¿no? Esas son dos reflexiones que comparto con ustedes, ¿no?, sobre lo que he escuchado. En relación a lo que dices, una cosa muy importante que a partir de lo último que comentó es, en concreto, ¿no?, ¿cuáles serían los pasos para feminizar, ¿no?, la academia, más allá de los números, las cuotas y todo eso, ¿no? ¿Qué significa, por ejemplo, en una currícula, ¿no?, de una materia específica, ¿no? ¿Qué significaría introducir esta visión, esta sensibilidad, ¿no? Para eso estamos, ¿no?, para luchar por imposibles. ¿Sí? Gracias. ¿Alguien más quiere? Yo voy a... ¿Sí, compañero? Bueno, primero que nada, muchas gracias a las tres ponentes por sus palabras. Creo que han tocado una serie de temas bastante sensibles para mí y para la generación que me tocó acompañar y vivir. He visto sufrir a mucha gente, a muchos amigos, a muchas personas queridas. He visto a mucha gente pasar ratos amargos, dolorosos. Yo mismo he pasado esos ratos. Y sin duda los temas que ustedes han abordado nos han tocado las fibras más sensibles. Yo tengo dos comentarios. El primero sería una disertación y una aportación para Selene. Específicamente cuando mencionas la lucha del EZLN y la lucha de las mujeres dentro de este movimiento, tú mencionas que se trataría de un movimiento de nuevo tipo. En ese sentido ahí yo concuerdo con que efectivamente el EZLN y la lucha de las mujeres presenta características nuevas que pues son más propias de estas épocas, ¿no?, del finales del siglo pasado e inicios de este siglo. Pero también, bueno, mi disertación es que más bien también son movimientos de viejo tipo, apelando pues al enfoque de larga duración y a la lucha ancestral, anticolonial, anticapitalista y antipatriarcal de nuestros pueblos. Y mi aportación en ese sentido es evocar, mencionar a la rebelión Tzotzil y Tzeltal de 1712 a 1713, ahí en los Altos de Chiapas,
que durante 5 meses o más, 8 meses, quizás 2 años, mantuvieron liberada una amplia zona de territorio bajo su poder, viviendo en autonomía dentro del régimen colonial. Y incluso es pertinente mencionar el papel protagónico de María de la Cruz, quien fue considerada por los mayas, tzotziles y celtales como el vehículo de las profecías sagradas que pues legaron los ancestros y las ancestras a esos indígenas rebeldes. También es importante mencionar un caso de una guerrera anónima que solamente se tiene registro por los informes coloniales por parte de el esbirro religioso, un padre que realizó la labor de convencimiento ideológico para desmovilizar a los pueblos indígenas, quien se refiere a una lancera de un pueblo originaria de un pueblo llamado Hueytiaipan y que combatió en Chenaló, y que este padre lo describe en sus informes coloniales como una mujer muy aguerrida que no claudicaba. Y en ese sentido, pues es hacer esa conexión, ¿no? De que los pueblos, si bien presentan nuevos rasgos, también presentan rasgos ancestrales en sus formas de lucha. Mi otro comentario va respecto a que se ha mencionado aquí una palabra bastante importante para mí, que es la del amor, porque ya comentaba yo con algunas personas de aquí que es una palabra muy pisoteada, ¿no? Que ha sido vaciada de su contenido y que cuando se menciona se hace de una manera muy estéril y vacía, ¿no? Pero que a su vez, por otra parte, contradictoriamente, pareciera ser una de las palabras más cargadas de sentido, ¿no? Que pudiera subvertir todas las emociones, todas las energías, todos los sentires. Y prueba de ello, pues, son las múltiples palabras o los múltiples significantes que serán asociados en esta compartición. El amor platónico, amor romántico, amor cortesano, poliamor, contraamor, amor libre. Yo agregaría amor anárquico, amor universal. Es decir, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de amor? Y pues aquí la pregunta sería para quien quiera responder de las 3 ponentes o si quieran responder las 3 ponentes, si es posible pensar una nueva utopía desde el amor, o incluso yo sí tomaría partido en el sentido de centrar la vida desde el amor, pero desde un nuevo amor, ¿no? Porque pues nosotros estamos aquí y ya hemos visto a qué nos han conducido todas esas prácticas nocivas. Y así que, ¿cómo vamos a articular nuestro presente y nuestro pasado con el futuro? ¿Es posible? ¿No es posible? ¿Cómo se relaciona con la lucha contra las prácticas violentas, desde los feminismos de nuestra América y pues contra el sistema dominante? Gracias. El compañero ha dado una nota de emotividad. ¿Quién más se une? Hay quienes están haciendo preguntas por el WhatsApp. ¿Quién quiere empezar? Gracias. ¿Cómo te llamas, compa? Katia. Pues el tema de la subjetividad, ¿no? y la emocionalidad que está pues atravesada con el tema del amor, ¿no? Tiene muchas trampas. Y por más intentos de descolonización que se haga, este ámbito de la emocionalidad muchas veces nos gana y nos arrastra al drama y la tragedia, ¿no? Porque también tiene su fashion ser actriz de un drama de novela, ¿no? Entonces, el asunto es preguntarte cómo se cuela el Estado en esa relación. ¿Dónde se mete el Estado? ¿No? Entonces, en ese sentido hay que sacar, ¿no? el conflicto y la emoción del ámbito de lo privado y llevarlo al ámbito de lo público y lo político.
Entonces, ¿de qué manera el Estado está presente en estas formas de conflictos amorosos y relaciones amorosas que tenemos, ¿no? Porque es el Estado quien organiza, es Estado-nación colonial, quien organiza, ¿no?, lo social y lo político, y la célula básica de esa organización social, pues es la familia, la pareja, la relación de amor, ¿no? Pues en ese sentido, las formas de toma de decisiones que hacemos generalmente pasa por la falsa conciencia, ¿no? De pensar de que la monogamia es una libre decisión. Pues no es una libre decisión. Como es hegemónica, es impuesta, ¿no? Como la heterosexualidad tampoco es una libre decisión. Es hegemónica y es obligatoria, ¿no? Tiene una función económica, un sistema capitalista, ¿no? La heterosexualidad organiza lo social entre lo femenino y lo masculino y en la división sexual del trabajo, ¿no? Y la monogamia es absolutamente funcional para mantener las unidades económicas, que es lo fundamental para el consumo, ¿no? Pues en ese sentido, hay que sacar al estado de la cama y sacar al estado de las emociones y sacar al estado de las formas de relación que tengamos, ¿no? O sea, no tenemos por qué subordinarnos al Estado en nuestros ámbitos del ejercicio de libertad sobre nuestros ámbitos emocionales, por ejemplo, ¿no? Y mira, muchas feministas, pues, están casadas, tienen hijos, ¿no? Están en estos núcleos absolutamente formales de organización social del Estado. Entonces, yo creo que hay que volver a cuestionar qué significa el matrimonio y la pareja, ¿no?, en estas relaciones patriarcales. Y en ese sentido, pues, descentrar el amor y sacar el amor del ámbito fundamental de tu vida, me parece necesario. Pues esto pues, te implica no solamente el sujeto autónomo, sino también la posibilidad de pensar de otras maneras que no sea esta única forma de organización social que es occidental, ¿no? Tú planteas, por ejemplo, ¿cómo hacemos con los hijos y demás? Pues las comunalidades son una experiencia maravillosa, ¿no? Porque se saca del ámbito de la propiedad privada tu hijo, ¿no?, tu herencia, tu filiación, ¿no?, y es como una organización, pues, más comunitaria. Los ayllus, ¿no?, en el mundo andino. El ayllu es como una reunión de varias familias, ¿no? Pero no es la familia en sí la que funciona, es el ayllu el que funciona. Entonces, todas estas necesidades de repensar la comunalidad, pues yo creo que hay que repensarlas más allá de la propiedad privada, de la pareja, de la sexualidad, del cuerpo. Y el amor es una trampa, es una verdadera trampa y un engaño, ¿no?, que nos ha arrastrado a hombres y mujeres, y lo que hay que hacer es sacarla, descentrarla, justamente, ¿no? Está absolutamente centralizada. Y pues yo creo que hay que buscar otros referentes, otros centros, y hacer laboratorios porque no hay nada, no hay recetas, ¿no? Entonces, prueba, error, prueba, error, prueba, error, y nos cuentan cómo les va. Seminarios de prueba y error. Eso. Bueno, pues muchas gracias al compañero por la reflexión. Evidentemente creo que coincido, ¿no?, en términos de la precisión, que se trataría de un movimiento de nuevo tipo, pero también ya de larga data, ¿no?, en términos de lo que significa sobre todo este proceso moderno colonial, ¿no?, que han vivido evidentemente los pueblos originarios. Es interesante porque a partir de los casos que mencionabas de las rebeliones tzotziles y celtales y de las mujeres, lo vemos no nada más ahí, sino lo vemos en otras luchas también, como la raíz del poder aglutinador que tienen las propias mujeres para estas formas de organización totalmente alternativas. Porque desde el feminismo, por ejemplo, liberal, desde este feminismo burgués,
pues el sentido de lo femenino queda a nivel individual, ¿no? Es por nuestra propia emancipación como mujeres, pero a escala individual. Y lo vemos en sentido opuesto, ¿no? Como las mujeres, pero muchas de ellas ni siquiera se dicen feministas. Entonces, como ellas tejen el sentido social siempre en transformación y como aglutinadoras. Entonces, eso es muy, muy interesante. Sí, de viejo, digamos ya, de vieja data, pero también en este sentido, de nuevo tipo quizá, ¿no? Creo que ahí coincidimos. Un poco a partir de lo que decías de esta utopía del amor, creo que paradójicamente, ¿no? Como bien lo señala Norma y a partir de la reflexión que nos está dejando, la descentralización del amor y la descolonialidad del amor podría ser a partir del amor a la vida, ¿no? O sea, un amor en términos más complejos, ¿no? No reducidos y limitados nada más a pares supuestamente iguales, pero no son iguales. Entonces, apelando a lo que decías, ¿no? En este sentido del amor como una posible utopía, sí, pero el amor en esos términos, ¿no? El amor a la vida. A la naturaleza. Al entorno, ¿no? A la vida misma, ¿no? A nuestros semejantes, a todo este sentido, yo creo que va por ahí, ¿no? Y que se asemeja con otras cosmovisiones, ¿no? Pero que nosotros le llamamos amor, pero sería un amor totalmente descentrado. Y bueno, el sentido de la feminización de la academia, ¿no? Que cuesta mucho, ¿no? Bueno, la pregunta la aventó Verónica, ¿no? Yo creo que nos da efectivamente, más allá, ¿no? De este sentido, insisto, numérico, que creo que por ahí no va. Tenemos, por ejemplo, una feminización de ciertas carreras, de ciertas disciplinas que tradicionalmente eran masculinas, y ahora, ¿qué pasa, no? Es que ya son los derechos, otra vez, individuales, logrados nada más por esas cuotas de género. Y no, la feminización de la academia, insisto, creo que va con esta perspectiva crítica de conciencia de que ha habido una dominación a nivel heteropatriarcal, ¿no? A nivel de un sexo por encima del otro. Y la academia, y sobre todo en ciencias sociales, en humanidades y demás, ¿no? Tendría que ir ampliándose y explorándose en ese sentido para tratar, ¿no? Independientemente que lo digan las mujeres, ¿no? En su discurso, en sus escritos, en sus reflexiones, y también los varones. Yo creo que por ahí sería como un sentido primario, ¿no? Para ir feminizando, creo, la academia. ¿Cuál es tu nombre? Luis, muchas gracias. A mí me parece muy importante tu planteamiento porque me refiere como lo que he leído sobre el trabajo de las masculinidades, ¿no? Me parece muy importante que te estés cuestionando qué pasa con el amor, ¿no? Quizá, como bien decías, algo de lo que dijimos aquí parece que rebotó, ¿no? Ahí en tu cabeza, en tus emociones, y yo creo que el planteamiento de construir el amor desde los diversos ámbitos, ¿no? Desde donde se pueda o se quiera mirar, pues es muy valioso, simplemente cuestionarlo. En este sentido, me parece también muy valioso que hayas querido como abrir, ¿no? Esta parte emocional, que es más bien desde donde yo puedo como hablarte, ¿no? Yo creo que la búsqueda de la significación, que ignoro si sea un sentimiento, si quieras atravesarlo por tu razón, si necesites tener una explicación que además quién sabe si sea necesaria o no, si esté atravesada por tu propia cosmogonía o pues, o sea, como todas estas cosas que de pronto queremos como identitar, ¿no? En nosotros mismos. A mí me parece que es muy valioso, como te decía, construir tu propia masculinidad, pero además darte la oportunidad como de sentir esas cosas, ¿no? Y hacia dónde te va a llevar este camino que para ti es importante, ¿no? Me parece también que es parte de tu autoconocimiento, ¿no? Y de saber para ti qué es el amor, ¿no?
yo te preguntaría. ¿Quieres contestar por él? ¿Alguien tiene otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces podemos cerrar aquí esta mesa. Muchas gracias a nuestros ponentes por acompañarnos hoy y a todos ustedes, en línea también, gracias. Y pues los esperamos mañana con nuestra séptima mesa a las 10:30 de la mañana.